Hola a todos, hoy empezamos con conexidad. Primero la definición, entonces, pues a ver, definición, ¿no? Sea X un espacio topológico, entonces decimos que X es uno disconexo, si existen U y V abiertos de X que cumplen que U no es el vacío, B no es el vacío, X es la unión de U y B y ellos no se intersectan, ¿no? Ok, entonces X es disconexo y se puede escribir como la unión de dos abiertos, ajenos y no vacíos, ¿ok? Y 2 es conexo si X no es disconexo. O en otras palabras, no existen dos abiertos no vacíos y ajenos cuya unión sea todo X. ¿Ok? Bueno, yo creo que empezamos pues, con algunos ejemplitos, ¿no? A ver, primero, pues ejemplos. Dar cosas que no sé, que sean disconexas es más o menos fácil. Si uno se toma un conjunto X que tenga cardinal por lo menos 2 y considera este X con la topología discreta, entonces uno puede afirmar que X es disconexo. ¿Y cómo probaríamos esa afirmación? Pues pues así fácil, ¿no? Hay que mostrar dos abiertos, no vacíos y ajenos. Entonces, pues tómate un punto en X. Sí hay, ¿no? Porque X tiene cardinal por lo menos 2, entonces si hay un punto y considera U igual al unitario de P y V que sea el complemento del unitario de P. Y entonces pues ya los ves y dices, ah, pues sí se cumple todo, ¿no? U es distinto del vacío, sí, porque ahí está P. V es distinto del vacío, sí, porque el espacio tiene por lo menos otro punto que no es P, entonces ese punto va a estar acá, entonces también es distinto del vacío. Claramente X es la unión de U y V, pues claro, ¿no? Uno es el complemento del otro y U y V no se intersectan, pues porque uno es el complemento del otro, ¿no? Y entonces cualquier espacio, bueno, cualquier conjunto de cardinal mayor o igual que 2 con la topología discreta es un conjunto disconexo, ¿no? Bueno, ok, entonces, a ver, a lo mejor sería bueno dar un ejemplo de uno que sí sea conexo. Y entonces este sería ejemplo uno. A ver, digamos ejemplo 2. Si nos tomamos un conjunto de cardinal infinito, si no quieres pensar en un cardinal, en un espacio así tan general, puedes pensar en los naturales, por ejemplo, y a esto le ponemos la topología cofinita. Y entonces, antes de decir cualquier cosa, ponemos por aquí, ¿no? Recuerda, esto lo observamos hace mucho tiempo. Recuerda que en esta situación, si tú te tomas U y B abiertos, no vacíos, entonces la intersección tiene que ser distinta del vacío. Si se acuerdan de eso, bueno, lo pongo aquí como un cuadrito, era un pequeño recordatorio. Lo observamos hace mucho tiempo, cuando vimos que estos espacios no eran T2,
observamos que si tenías dos abiertos no vacíos, entonces se tenían que intersectar a fuerza, ¿no? Y entonces, pues ya cuando uno recuerda esa observación, dice pues claramente X es conexo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puede ser disconexo, ¿no? Porque si fuera disconexo, habría dos abiertos no vacíos cuya intersección es el vacío, pero de esos no existen. Entonces, automáticamente esta observación nos da que el espacio es conexo. ¿Ok? A ver, no sé, un par más, supongo. A ver, aquí nos queda uno. Otro que es disconexo. Ujú, a ver, la recta de Sorgenfrey, ¿no? Por ejemplo, R con la topología de Sorgenfrey. Recuerde usted que la topología de Sorgenfrey, voy a hacer un dibujito por acá, está dada la que tiene como subbase cosas de la forma cerrado en A, abierto en B, ¿no? Intervalos semiabiertos cerrados del lado izquierdo. Esa es la base está formada por cosas de ese estilo. Y entonces, ¿qué es la afirmación aquí? La afirmación es que este espacio, R con la topología de Sorgenfrey, es disconexo, ¿no? Y bueno, eso se puede mostrar fácilmente. A ver, R se puede escribir como la unión de, digamos, menos infinito a cero, unión cero infinito. Ok, creo que ya habíamos discutido esto, pero pues estos dos son abiertos en Sorgenfrey, ¿no? Este es un abierto usual, el del lado derecho, izquierdo, perdón, es un abierto usual y por lo tanto es abierto en la topología de Sorgenfrey. Y este pues es un abierto pues porque todo punto es interior, ¿no? O sea, a todo punto le puedes meter un abierto, un básico, es en medio del este y este, ¿no? En medio, bueno, sí, a ver, lo digo bien. Este es un abierto porque, por ejemplo, es unión de abiertos, ¿no? Es unión de, lo voy a poner aquí ya rápido porque ya me estoy haciendo bolas yo solito. Por ejemplo, el cero infinito es la unión, es la unión con n en los naturales de los intervalos de la forma 0, n en los naturales positivos 0, n abierto y cada uno de estos es básico, ¿no? Y por ejemplo el otro, ya que estamos en eso, el 0 menos infinito, 0 es igual a la unión con n en los naturales positivos de algo, por ejemplo, de la forma menos n cerrado, coma 0, ¿no? Eso nos da este de acá y entonces ya son abiertos, son no vacíos claramente porque por ejemplo en este de aquí está el 1, digo perdón, el menos 1 y en este de aquí está el 0, ¿no? Son dos abiertos, no vacíos, cuya unión es el total y entonces la recta de Sorgenfrey también es un conjunto disconexo. Bueno, llevamos un disconexo, un conexo, un disconexo. Y yo creo que el ejemplo 4, que voy a hacer un dibujo, es de uno conexo. Voy a hacer un dibujo porque les voy a dejar ahorita una tarea, ¿no? Pero a ver, voy a tratar de poner toda la idea. Y entonces el ejemplo, ¿qué número era? Chin, ya me... Era 3, entonces el ejemplo 4, ok. Entonces el ejemplo 4 sería los reales con la usual. Ajá. Y entonces yo digo que este es conexo. Y voy a hacer una prueba con dibujito, a lo mejor escribo algunas cosas, pero, pero no voy a escribirlo todo porque les voy a dejar una tarea que la prueba se hace igual que esto, ¿no? Entonces, a ver, ujú, yo quiero probar que es conexo, entonces suponte que no, supón que no. Eso quiere decir que los reales se pueden escribir como U unión V con U y V abiertos, no vacíos, U distinto del vacío, V distinto del vacío y ajenos, ¿no? Y
U intersección B igual al vacío. Ok, bueno, entonces dije que iba a hacer un dibujito. Voy a hacer el dibujito y voy a ir escribiendo algunas cosas, ¿no? Entonces aquí están los reales. Ahí están los reales. Como U es distinto del vacío y V también es distinto del vacío, pues voy a tomar puntos ahí, ¿no? Entonces empiezo diciendo, pues sean A en U y B en V, ¿no? Como son ajenos, pues podemos luego decir que A es distinto de B, ¿no? Y como son dos números reales, pues los puedo yo ordenar, ¿no? Entonces supongamos, sin perder generalidad, que A es menor que B. Chin, me va a quedar súper amontonado el dibujo, entonces más bien lo voy a borrar y lo voy a hacer un poquito más arriba, ¿no? A ver, para que no me quede tan amontonado. Entonces dijimos, ahí están los reales. Ajá. Y a ver, entonces tengo A y estoy suponiendo que A es menor que B, entonces los voy a pintar en algún lugar. Por ahí está y por ahí está B. ¿Sí? Ok, bueno, entonces considero el siguiente conjunto, ¿no? Considera A igual a todos los números en U de tal manera que X sea más chiquito que B. ¿Sí está bien? Bueno, entonces estos son las cosas que están en U que son más chiquitas que B. Entonces hay que hacer varias observaciones. La primera observación es que A está en A, ¿no? ¿Sí? Porque pues A es una cosa en U que es más chiquita que B. Ahí está. Entonces A está en A y de hecho lo que quiero decir es que eso me dice que A es distinto del vacío. Y la otra cosa que quiero decir es que A está acotado superiormente. Pues sí, ¿no? ¿Quién es una cota para A? Pues una cota, digo, si una cota para este conjunto A es B, ¿no? B es más grande que todos los elementos de A. Ok. Y entonces, por el axioma del supremo, yo puedo hablar de alfa, definimos alfa como el supremo de A. Ajá, ok. Y entonces, a ver, vamos a hacer algunas observaciones triviales, ¿no? A ver, observaciones triviales. Como A es el supremo, entonces la primera observación trivial es A es un supremo. Y acuérdense que acabamos de decir que B es una cota superior. Entonces, pues alfa tiene que ser más chiquito o igual que B. ¿Sí? Es la primera observación trivial. Esto lo obtenemos de que este alfa es un supremo y B es una cota superior. Esa es la primera observación trivial. A ver, la segunda observación trivial la voy a poner por aquí. Alfa está en la cerradura de U, perdón, en la cerradura de U. También está en la cerradura de A, pero quiero ver que está en la cerradura de U. Y para esto, pues voy a hacer un dibujito y espero que a todo el mundo les quede claro, ¿no? A ver, por ahí están los reales, por ahí está alfa, y entonces dices, quiero ver que está en la cerradura de U. Entonces estaría yo diciendo, pues para que esté en la cerradura, basta con que le pegue, con que todo básico que tenga alfa le pegue a U. Entonces, pues tómate un básico que tenga alfa y que tenga alfa. Y esos básicos me los va a tomar pues como intervalos abiertos, ¿no? Que sabemos que son los básicos. ¿Sí está bien? Entonces, me tomo un básico que tenga alfa, es decir, me estoy tomando algo de la forma alfa menos epsilon, alfa más epsilon, ¿no? Ese es el intervalo rojo que pinté acá arriba. Y entonces dices, bueno, pues ya nada más observa que alfa menos epsilon es un número estrictamente menor que alfa. Pero alfa es un supremo, es el supremo de A. Entonces, como alfa menos epsilon es un número menor que alfa, no puede ser cota superior de A. Y entonces, como no es cota superior de A,
entonces debe de existir un, aquí debe de existir un P en A, de tal manera que se mete en medio de los dos, ¿no? Entonces lo escribo aquí rápido, entonces existe un P en A, de tal manera que alfa menos epsilon es menor que P, estrictamente menor que P, y menor o igual que alfa, ¿no? ¿Sí? Como este no es cota, otra vez, como este es más chiquito y alfa era un supremo, como este es más chiquito y alfa era un supremo, en medio de los dos puedo meter a alguien del conjunto. Y eso me dice, pues fíjense, y entonces ya tengo que este intervalo que voy a llamar pues W, nomás por ponerle algún nombre, eso me dice que entonces W intersección A es distinto del vacío, ¿no? Ahí está P, ¿no? P está en W porque está entre alfa más epsilon y alfa. Bueno, si quieren lo pongo aquí. Este también es estrictamente menor que alfa más epsilon, ¿no? Y entonces P se queda entre alfa más epsilon y alfa menos epsilon, está en W y está en A. Eso quiere decir que cualquier abierto básico que tenga W le pegó a 1. Bueno, W le pega A, sí, pero esto, este, A está contenido en U, ¿no? A ver, entonces déjenme ponerlo así. Esto está contenido en U intersección A, ¿no? No, perdón, está contenido en W intersección A, ya que, ya ven, lo estoy poniendo bien. Está contenido en W intersección U. Ay, se ve horrible. Voy a ponerlo más grande, W intersección U. Este es U. Ajá, y entonces lo que acabo de ver es que, a ver otra vez, cualquier porque A está contenido en U, ¿no? Aquí está la definición y se ve claramente que A es un subconjunto de U. Entonces, lo que acabo de probar es que si me tomo un abierto que tenga AW, entonces ese abierto le pega a U, ¿sí? Y eso significa que entonces alfa está en U cerradura. ¿Ok? Bueno, en particular, como está en U cerradura, acuérdense que U y B son abiertos ajenos, ¿no? Aquí está escrito. Y en particular, lo voy a poner de una vez por acá. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo probamos que si eran abiertos y ajenos, entonces cuando uno cerraba uno, no le pegaba al otro, ¿no? Y viceversa, no sé si eso lo voy a usar, pero lo voy a poner aquí. ¿Se acuerdan? Teníamos esta propiedad de aquí en particular. Y entonces, a ver, ¿qué puedo obtener de eso? Pues en particular, ya nada más digo, pues si alfa está en U cerradura, pues mi tercera observación trivial es que alfa no está en B, ¿no? Porque si está en U cerradura, pues no puede estar en B porque U cerradura y B tienen intersección vacía. ¿Ok? Y entonces, a ver, después de todo esto, ¿dónde le queda estar alfa? Alfa no está en B, pero acuérdese usted que R es la unión de U y B, entonces si no está de este lado, pues tiene que estar del otro lado. Y entonces esto me diría que pues alfa tendría que estar en U. Y voy a ver que pues eso tampoco puede ser cierto, ¿no? A ver, ¿por qué alfa no está en U? Pues si alfa estuviera en U, acuérdense ustedes que U es un abierto, ¿no? ¿Sí está bien? U es un abierto. Entonces tengo alfa y U un abierto que lo tiene. Entonces otra vez voy a hacer mi dibujito por acá. Aquí están los reales. Aquí está alfa. Chin, bueno. Creo que ahora sí lo voy a hacer acá, arribita. Aquí están los reales. Aquí está alfa. Bueno, de hecho, fíjense que en particular también tengo que como alfa no está en B, pues alfa no puede ser B, ¿no? Y si alfa no puede ser B, pues entonces de acá tengo que alfa tiene que ser estrictamente menor que B, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, y por cierto, alfa era el supremo de A y A estaba en A, entonces también tiene que ser más grande que A. Entonces, a ver, de todo esto yo podría concluir también que
alfa es más grande que A, mayor o igual que A. Esto es porque alfa es el supremo de la mayúscula y es más chiquito que B, ¿no? Y por decir algo lo voy a pintar acá, ¿no? Pues nada más por decir una cosa. Lo voy a pintar pues ya ahí en medio, nada más por pintarlo en algún lugar. ¿Ok? Y entonces uno dice, bueno, pues ya no le queda alfa más que estar en U. Y como alfa está en U y U es abierto, entonces yo puedo meter en medio de estos dos un básico. Pero de hecho, a ver, lo voy a poner así. Existe una epsilon mayor que cero, de tal manera que alfa menos epsilon, alfa más epsilon, no solo se va a quedar contenido en U, sino además, no, perdón, sí, no solo se va a quedar contenido en U, sino además también va a estar dentro del intervalo, bueno, sí, dentro del intervalo menos infinito B. A ver, lo digo rápido acá en el dibujo. Acuérdense que alfa ya es más chiquito que B, ¿no? Entonces, en primera instancia yo podría obtener un intervalo que se queda todo contenido en uno, pero pues, de cualquier manera, si se queda todo contenido en U, pues lo puedo hacer más chiquito de tal manera que sea más grande que B, ¿no? Pero de hecho tiene que ser más chiquito que B, porque si se queda contenido en U, pues no puede atravesar B, ¿no? Porque si atravesara B ya no estaría contenido en U, porque acuérdense que B está en B, pero no importa, de cualquier manera lo puedo poner ahí en medio, ¿sí está bien? Y entonces este intervalo, que es el azul que estoy pintando acá, se queda todo contenido en U. Sí, pero pues ya estás bien mal, ¿no? Porque a ver, este de aquí se llamaba alfa más epsilon. Y entonces te tomas uno aquí en medio, digamos, pues tómate alfa más epsilon entre 2. Ese monito, ¿dónde va a estar? Pues a ver, lo pongo acá abajo. Alfa más epsilon sobre 2, pues va a estar en este intervalo, va a estar en este intervalo, ¿sí? Que está contenido en U, entonces ese punto está en U, ¿sí? Está en U, lo escribo, está en U, pero además este es más grande que alfa, estrictamente mayor que alfa. Y entonces ya tengo, por cierto, está en U, mejor lo escribo en otro renglón, ese está en U, y además, pues alfa es más chiquito que alfa más epsilon, y este es más chiquito entre 2, perdón, este es más chiquito que alfa más epsilon, que es más chiquito que B. Y entonces no solo este mono está en U, sino además está entre alfa, digo, perdón, no solo está en U, sino además, no solo está en U, sino además también es más chiquito que B, ¿no? Aquí está, es más chiquito que B. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que entonces alfa más epsilon entre 2 está en A y es más grande que alfa. Y alfa es menor que alfa más epsilon sobre 2. Pues eso es una contradicción porque se supone que alfa era el supremo de A. Bueno, y más o menos así se escribiría que los reales con la usual es conexo, ¿no? Bueno, toda esta contradicción vino de suponer que los reales con la usual no era conexo y entonces pues concluyes que sí es conexo. Ok, yo creo que ya están más o menos todos los detalles, está medio en sucio y dije que lo quería hacer así porque les iba a dejar una tarea, ¿no? Y entonces, a ver, lo voy a poner por acá. Entonces, recuerda de tus cursos de cálculo, bueno, no sé si de cálculo, a lo mejor de análisis. Recuerda que este A, no, mejor le voy a poner I. Y contenido en los reales es un intervalo. Si cumple que para toda A y B en el intervalo
tal que A sea menor que B y para toda C en los reales tal que, para toda C en los reales tal que se quede en medio de A y B, se tiene que C también está en el intervalo. A ver, entonces, algo es un intervalo si cada vez que te tomas dos cosas en él, una más chiquita que la otra, y cualquier cosa en medio se tiene que quedar también en el intervalo, ¿sí? Si tienes dos cosas, cualquier cosa en medio de esas dos cosas se tiene que quedar en el intervalo. De hecho, esta es una manera de simplificar, porque acuérdense que luego en sus cursos de cálculo dicen, ay, pues algo es un intervalo si es de la forma AB con AB, o sea, abierto. A ver, voy a poner por aquí un algo. ¿Se acuerdan en sus clases de cálculo? Les dicen, pues puede ser un intervalo, puede ser de la forma A, B abierto, o cerrado en A y abierto en B, o abierto en A o así, o cerrado en ambos lados, ¿no? O el vacío, no sé, está el vacío B, perdón, menos infinito B. Ay, yo no quiero poner tantas cosas. Menos infinito B, menos infinito B cerrado, A coma infinito, abiertos los dos y A infinito cerrado, ¿no? Estas cosas, los reales y el vacío, ¿no? Todos estos son intervalos, ¿no? Y algunas gentes que dicen, sí, cuando diga yo intervalo voy a estar hablando de cualquiera de estas 2, 4, 6, 8, 10 cosas, ¿no? Y bueno, todas estas se resumen a definir intervalo de esta manera, ¿no? Si uno define intervalo de esta manera, las 8 cosas que sí son intervalos son las que cumplen exactamente esta definición. Y entonces, bueno, ¿cuál es su tarea? La pongo por aquí. Después de que recordaron todo eso, su tarea es si A es un intervalo ya contenido en los reales es un intervalo, entonces es conexo. Sí, y a lo mejor debería de decir una cosita que no he dicho para que no pudiera hacer su tarea. Bueno, y estoy hablando de A contenido en los reales y estoy suponiendo que en los reales con la usual, ¿no? Entonces habría que hacer una observación a lo mejor, ¿cómo le hago cuando tengo A un subconjunto de un espacio topológico X? Este sí es un espacio topológico y me pregunto si este es conexo o no. A contenidos conexos si A, bueno, a ver, lo pongo aquí, ¿no? Como definición. A es conexo si como subespacio es conexo. Es decir, a ver, ¿qué tiene que hacer uno para hacer estas cosas? Pues tiene que decir, bueno, pues agarro la topología que sí tenía A, se la restringo al subespacio y me fijo si cumple la definición de ser conexo o no, pues ya viendo a ese como espacio topológico, ¿no? Como un subespacio de X. ¿Sí? Entonces, cuando tienes un espacio topológico grande y te preguntas si el chiquito es conexo o no, lo que haces es restringes la topología y ves si es conexo o no. ¿Ok? Luego hablamos un poquito más de esto porque no es tan práctico, ¿no? No es tan práctico eso de andar diciendo, pues tengo el grande, me fijo en el chiquito, le restringo la topología y luego veo si de verdad eso es conexo o no con la topología que le hereda. Eso es como un poco impráctico. Sería bueno tener una forma de decidir si algo es conexo o no dentro de una cosa más grande, solo viendo cosas del más grande. Y si vamos a tener una cosa así, pero hasta después, ni modo. Y entonces lo que sí es que quiero que estas sí hagan su tarea. Esto se les queda de tarea. ¿Y cuál es la prueba de esto? Pues esencialmente es repetir esto que acabamos de hacer acá. Pues casi es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí lo hacen ustedes, y entonces ya van a tener que
todos los intervalos son conexos. En particular, pues que es el que probamos, es un intervalo que es conexo. ¿Ok? Bueno, por cierto, el vacío siempre es conexo. No, no creo que no lo notamos acá, pero uno dice, a ver, pues recuerda la definición de ser conexo. Dices, pues no es, si es conexo, si no es disconexo. Entonces te preguntas, ¿el vacío es conexo? Y entonces dices, pues sí, ¿no? Porque yo no puedo encontrar dos abiertos del vacío, no vacíos que me den el total. Pues no tiene subconjuntos no vacíos. ¿Está bien? Entonces el conexo es, digo, perdón, el vacío es conexo por definición. Pero bueno, ok. Y entonces yo creo que eso es la introducción. Y vamos a probar un teorema, ¿no? Para no irnos sin probar nada. A ver, creo que el teorema es fácil de probar y entonces lo ponemos aquí, teorema. Las siguientes son equivalentes, ¿no? Las siguientes son equivalentes. 1. X es conexo. 2. Ay, ¿cómo le escribo eso? No existe un A subconjunto de X de tal manera que A, a ver, que de tal manera que A sea distinto del vacío, A sea distinto del total y A no existe A tal que A no es el vacío, A no es el total y A es abierto y cerrado. A ver, así lo escribí, creo que está un poco feo, pero ni modo. Lo que dice aquí es que los únicos subconjuntos de X que son abiertos y cerrados son el vacío y el total. O que si te tomas cualquier subconjunto que no es, que es distinto del vacío y distinto del total, entonces A no puede ser abierto y cerrado al mismo tiempo. ¿Me expliqué? Espero que sí. Sí, no existe. A ver, a lo mejor lo voy a escribir mejor, ¿no? Porque así suena como un poco raro. Sí, a ver, entonces lo voy a escribir aquí 2. Si A es un subconjunto de X abierto y cerrado, entonces A es igual al vacío o A es igual al total. O sea, esta afirmación me dice que X es conexo, ¿no? ¿Ok? Y la tercera, sí, no sé si me gusta más así o me gusta más como antes. Sí, ¿no? Bueno, pues lo dejamos así. Y la tercera dice que no existe una función continua que vaya de X al espacio que tiene solo al 0 y al 1 con la topología discreta, continua y sobre. No existe esa función continua y sobre de X al espacio discreto con dos elementos. Y por razones que no sé si voy a discutir ahorita, de hoy en adelante, a este espacio topológico le vamos a llamar el 2, el número 2. Así se llama ese espacio topológico. Luego digo por qué tiene que ver con que este es el número 2 en esta construcción inductiva de los ordinales.
Este es el 2 en esta construcción inductiva de los ordinales. Y además, si uno le pusiera a los ordinales la topología del orden, pues les daría este espacio topológico le corresponde al 2. Pero bueno, ya no voy a decir más al respecto, pero esto es como una abreviación y la voy a usar de vez en cuando. O sea, cuando diga al espacio 2, pues estoy hablando del 0,1 con la topología discreta. ¿Ok? Pues a ver otra vez. Lo decimos rápido, X es conexo, los únicos abiertos y cerrados de X son el vacío y el total, y no existe una función continua y suprayectiva de X al 2, ¿no? Bueno, entonces vamos a probar las equivalencias y pues lo hacemos como siempre. A ver, prueba. Pues que uno implica 2, ¿no? En orden, ok. Y entonces vamos a hacerlo por contrapuesta, ¿no? Si, o sea, si de pura casualidad hubiera un A subconjunto de X abierto y cerrado de tal manera que A no es el vacío y A no es el total, o sea, estamos suponiendo que no pasa 2, ajá. Entonces, si de pura casualidad hubiera eso, entonces, pues uno dice, pues fíjate que considera, digamos, U igual a A y V igual a X menos A. Y entonces, a ver, como A es abierto, pues claramente U es abierto. Y como A es cerrado, pues claramente V es abierto, ¿no? Porque es el complemento de un cerrado. Entonces son dos abiertos. ¿Qué más? Su unión, pues uno es el complemento del otro, eso me da X. Y además, pues claramente como uno es el complemento del otro, son ajenos. Entonces tengo que X se puede escribir como la unión de dos abiertos, este, no vacíos. Me falta decir eso, ¿verdad? U es distinto del vacío porque U es A, y entonces A es distinto del vacío. Y B es distinto del vacío, pues porque A no es X, y entonces si A no es X debe de haber un punto que está en X y no está en A, entonces está en B. Entonces ahora sí, X se puede escribir como la unión de dos abiertos no vacíos, este, ajenos. Y pues eso me diría que esa es la definición de decir que X es disconexo. Y entonces acabamos de probar que no 2 implica uno, ¿no? Que no 2 implica no uno, eso significa que 1 implica 2. Ok. Bueno, ese es el uno implica 2. Ahora el 2 implica 3. Este, Ahora yo quiero probar que no existe esta función continua. Ok. Ujú. Bueno, entonces, pues decimos, este, vamos a suponer que no pasa 3 y vamos a probar que entonces pasa uno. O sea que no 3 implica no 2 y eso me daría que 2 implica 3. Entonces, no 3 es que existe. Si de pura casualidad existiera f, una función que va de x al 2 continua y suprayectiva, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, entonces definimos, definimos A igual a la imagen inversa del que les gusta, del cero. ¿Sí está bien? Y entonces vamos haciendo observaciones de A. Este, A es abierto. ¿Por qué? Porque es la imagen inversa de un abierto. Acuérdense que en la topología discreta cualquier cosa es abierto, entonces en particular el unitario del cero es abierto. Entonces lo regreso, es un abierto. Por la misma razón es cerrado, ¿no? Estamos en un espacio discreto, entonces cualquier cosa es cerrado y entonces cuando lo regreso es cerrado. Entonces A es abierto y cerrado. A es no vacío, ¿no? A es no vacío porque como la función es sobre,
debe de existir un P en X de tal manera que f de P es 0, pues es sobre, tiene que haber alguien en X que le va a pegar al 0, y eso me dice que entonces P está en la imagen inversa de el 0, que se llama A, ¿no? Entonces A es no vacío, y también A no es el total. ¿Por qué no es el total? Porque pues como la función es sobre, este, existiría un Q en X de tal manera que f de Q es 1, y entonces Q no está en la imagen inversa del 0, ¿no? Por lo tanto, que se llama A, o sea, Q no está en A, y eso significa que X no es A. Y entonces tengo un abierto, cerrado, que no es el vacío y que no es el total, entonces no se cumple. Por lo tanto, no se cumple 2. Y entonces acabamos de probar que no 3 implica no 2, y eso significa que entonces 2 implica 3. Ajá. Entonces, ¿qué me falta? Me falta que 3 implica 1. Entonces lo pongo por acá. 3 implica 1. Ok, y creo que vamos a hacerle igualito. Supongamos que no pasa 1 y probemos que no pasa 3, ¿no? Entonces, si que no pase 1 significa que X es desconexo, ¿no? Si X es desconexo, entonces, pues X se puede escribir como U unión V con U y V abiertos, no vacíos, cuya unión es el total, ¿no? Cuya unión no vacíos, se puede escribir no vacíos, tales que U intersección B es el vacío. Ahí está, ahora sí ya lo escribí. Entonces esa es la definición de ser desconexo, y entonces yo quiero ver que no pasa 3, entonces tengo que exhibir una función continua y su proyectiva de x al 2, ¿no? Entonces definimos f que va de x al 2 como, a ver, definimos f como f de x es igual a 0 si x está en U y 1 si x está en B. Ahí está. Entonces hay que probar que esta función es suprayectiva y continua. Entonces, f es suprayectiva. Sí, ¿por qué? Es suprayectiva. ¿Por qué suprayectiva? Pues porque como U no es distinto del vacío, como U es distinto del vacío, pues yo me puedo tomar un P, ¿no? Y por definición, pues f de P es 0. ¿Sí? Y por las mismas razones, como V es distinto del vacío, yo me puedo tomar un Q en B, y por definición, pues f de Q es 1. Entonces hay puntos, bueno, y esto está contenido en X y esto está contenido en X. O sea, hay puntos P en X que su imagen va a dar al 0 y Q en X que su imagen va a dar al 1. Y entonces es su proyectiva. Es continua. Pues sí, también es continua, ¿no? F es continua. ¿Por qué es continua? Pues para ver que es continua, pues habría que probar que la imagen inversa de los abiertos son abiertos. Pero acuérdense que en la topología discreta, pues todo es abierto, ¿no? O sea, en el 2 los abiertos son el vacío, el total, no, el total se llama 0, 1, el unitario del 0 y el unitario del 1. Entonces en realidad tengo 4 abiertos en la topología discreta del número 2, y entonces cuando los regreso, pues ya nada más observo que la imagen inversa del vacío es el vacío, sí, es abierto. La imagen inversa del total, del 2, pues es todo X, ¿no? Es abierto. La imagen inversa del 0, todos los que van a dar al 0 son los de U.
y todos los que van a dar al 1 se llama B. Y entonces como U y B serán abiertos, pues entonces ya tengo este, que todas las imágenes inversas son abiertas y entonces, por lo tanto, la función es continua. Y entonces ya acabo de definir una función continua y su proyectiva de x al 2, lo cual me dice que entonces no es cierto 3 y por lo tanto ya acabé que 3 implica 1. ¿Ok? Y entonces yo creo que ahí la dejamos. Este, bueno, sí voy a regresar a esta de acá. Aunque a uno le suene raro, lo que más se usa es esto. Bueno, para hacer pruebas elegantes, ¿no? Esta implicación siempre es muy socorrida para hacer pruebas elegantes de que las cosas no son conexas. ¿Está bien? Bueno, creo que ahí la dejamos. Esencialmente, creo que ya les dejé toda la tarea que les quería dejar hoy. Bueno, pues pásenla bien, cuídense, nos vemos.